Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en línea sobre las soluciones de red de Alcatel-Lucent Enterprise. Hoy vamos a cubrir el tema Wi-Fi 6E, que es el último estándar de tecnología inalámbrica. Me llamo Solène y soy su anfitrión hoy para esta sesión que va a durar unos 40 minutos. Antes de empezar, unos recordatorios. Este seminario web se está haciendo grabando. Si eso es un problema para usted, se puede desconectar ahora. La presentación de hoy estará disponible en la sección de material en unos minutos. Durante la presentación, todas sus líneas estarán en modo silencio, pero tienen la oportunidad de preguntar o compartir cualquier comentario o cuestión desde el panel de control GoToWebinar en la derecha de su pantalla. Tomaremos unos minutos al final de la presentación para contestarlos. Bueno, hoy tenemos en el webinar Ana Mata, que es Business Line Manager para Alcatel-Lucent Enterprise. Hola, Ana. Hola, Solén, gracias por la introducción. Bueno, pues vamos a ir directamente a la presentación. Voy a crear el vídeo durante la sesión para que nos podamos enfocar en las slides. Bueno, pues empecemos. Como ha introducido Solén, el tema principal de esta sesión es Wi-Fi 6E, el nuevo estándar de la Wi-Fi Alliance. Bueno, esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a hablar sobre Wi-Fi 6E y el objetivo de esta sesión es responder a preguntas como por qué este nuevo estándar, cuándo y cómo evolucionar hacia este nuevo estándar desde una solución existente o para un nuevo proyecto. Ese es el objetivo de la sesión. Vamos a empezar hablando de la evolución, que es más bien una revolución del Wi-Fi desde que comenzó esta tecnología, que se está convirtiendo en la conectividad de facto para la mayoría de las empresas y también para los usuarios residenciales. Es una verdadera revolución lo que estamos presenciando. Vamos a hablar después sobre Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E, ambos, porque están muy íntimamente relacionados. Entonces vamos a ver las diferencias entre ellos y las ventajas. Luego contestaremos a esta pregunta, ¿es el momento adecuado para pasar a Wi-Fi 6E? Pues vamos a ver en qué estado del arte nos encontramos y en qué situaciones es recomendable o pasar a Wi-Fi 6E o sería más recomendable esperar un poco a que la tecnología esté en otro estado de evolución. Después veremos cómo Alcatel-Lucent implementa estos estándares de Wi-Fi mediante nuestra solución OmniAccess Stellar Wi-Fi para 6 y para 6E y terminaremos con algunas conclusiones antes de la sección de preguntas y respuestas. Bueno, pues esta, digamos que es la imagen de la revolución del Wi-Fi, de la expansión del Wi-Fi. Yo creo que cuando se lanzó el primer estándar de Wi-Fi en 1999, es decir, en el siglo pasado, con el 802.11b, la primera familia de Wi-Fi lanzada por la Wi-Fi Alliance, pues muy poca gente podía prever el impacto o el éxito que iba a tener esta tecnología. Entonces aquí vemos en 20 años de evolución, desde este lejano 1999 hasta 2019, cuando se certificó la sexta generación de Wi-Fi por la Wi-Fi Alliance, pues ha habido un ritmo de adopción exponencial de esta tecnología por los usuarios y digamos que en cada una de estos saltos, ¿no? En cada una de estas nuevas familias del estándar Wi-Fi, pues se ha empujado esta tecnología hasta sus límites. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2005, más o menos por aquí, se estima que se pusieron en el mercado unos 100 millones de dispositivos anuales, lo cual quiere decir pues, unos 500 millones de dispositivos desplegados en Wi-Fi en el año 2005. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que cada vez pues, todos los usuarios de forma mayoritaria han ido adoptando esta solución de movilidad
y desean o necesitan tener cada vez más aplicaciones móviles disponibles, más aplicaciones disponibles en sus dispositivos móviles. Entonces, ocurre que no solamente el Wi-Fi ha tenido que evolucionar para soportar cada vez más dispositivos, año tras año, este crecimiento que estamos presenciando, sino que además ha tenido que evolucionar para que el rendimiento de la tecnología fuera cada vez mejor, es decir, soportara cada vez aplicaciones con más exigencias a nivel de ancho de banda, de latencia, diferentes entornos, no solamente el entorno de una empresa de oficinas, sino entornos industriales, entornos de exteriores, redes de IoT que están también creciendo exponencialmente y todas las aplicaciones de negocio que se están desplegando hoy en día, que son muchas veces aplicaciones que necesitan funcionar con un gran rendimiento en tiempo real. Pues bueno, entonces cada una de estas familias de Wi-Fi ha tenido que ir dando respuesta a estos retos, a estos desafíos. Digamos que 20 años después de este Big Bang inicial del Wi-Fi, este universo del Wi-Fi se sigue expandiendo, sigue en expansión, y se estima, según la Wi-Fi Alliance, de que a finales de este año, del 2022, puede haber más de 18.000 millones de dispositivos Wi-Fi en uso. Esto supone, si pensamos en la cifra, que es más del doble de la población mundial. La última y mayor evolución del Wi-Fi hasta la fecha ha sido, bueno, el Wi-Fi 6, que es el que, digamos, está ahora más en uso, que es conocido por su alta eficiencia. Pero bueno, estamos viendo este crecimiento exponencial de los dispositivos, entonces se ha visto la necesidad de ir un paso más allá. En el 2021 pues se certificó o se ratificó esta nueva versión o este nuevo estándar, que es el Wi-Fi 6E. Vamos a ver brevemente en qué consiste. Entonces, lo primero que quiero hablar o recordar para aquellos que a lo mejor no estén muy familiarizados con la tecnología Wi-Fi, quiero hablar antes del Wi-Fi 6 y ver la gran evolución que el Wi-Fi 6 supone frente al estándar anterior, que es el Wi-Fi 5. Entonces, bueno, pues hay varias grandes mejoras tecnológicas en el Wi-Fi 6 que han hecho de este que se conozca como el Wi-Fi eficiente o de la eficiencia. Entonces, una de ellas, o la primera de ellas que voy a comentar, es el Multi-User MIMO 8x8. Estamos hablando de MIMO, quiere decir múltiple entrada, múltiple salida. Esto quiere decir que un punto de acceso que soporta esta tecnología puede transmitir y recibir información, es decir, hablar o escuchar a un cliente que está conectado a él desde varias antenas. ¿Vale? Entonces, cuando añadimos el multi-user al MIMO, es decir, tenemos ya un punto de acceso que no solamente utiliza varias antenas para hablar y escuchar a un cliente desde varios con mejor eficiencia, sino que además puede hablar y escuchar a múltiples usuarios a la vez. Puede comunicarse con varios clientes al mismo tiempo. En el caso de Wi-Fi 6 estamos hablando de que podemos tener hasta 8 clientes conectados simultáneamente al punto de acceso, hablando y escuchando simultáneamente desde el punto de acceso. Esto no es nuevo en Wi-Fi 6, es decir, en Wi-Fi 5 esto ya existía, pero en Wi-Fi 5 estaba limitado a 4 streams, es decir, a 4 conexiones simultáneas de transmisión desde el punto de acceso hacia los dispositivos y una simultánea en dirección uplink, es decir, desde el dispositivo hacia el punto de acceso. Cuando estamos yendo a Wi-Fi 6 estamos aumentando esto a 8x8, quiere decirse que estamos duplicando la capacidad en enlace descendente y multiplicando por 8 la capacidad en el ascendente. Otra de las tecnologías más relevantes en el Wi-Fi 6 para aumentar la eficiencia es el OFDMA, ¿vale? Que es el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, sus siglas en inglés. Bueno, pues la diferencia que hay entre el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6 en esta tecnología, el Wi-Fi 5 implementa OFDM, Wi-Fi 6 implementa OFDMA, es básicamente en la mejor eficiencia del recurso de los canales de transmisión desde el punto de acceso hasta los clientes. En el caso del Wi-Fi 5 ya es posible transmitir simultáneamente
desde el punto de acceso hacia varios clientes, como ya hemos visto con el multi-user mismo. Pero lo que ocurre es que cada uno de estos clientes, aquí pues cada color representa un cliente diferente, pues tiene una trama dedicada para su transmisión desde el punto de acceso hacia el cliente, con independencia del volumen de datos o el ancho de banda que este cliente específico requiere, ¿no? Si requiere poquito ancho de banda, pues vamos a estar, digamos, despreciando una parte de la capacidad o malgastando una parte de la capacidad. Si requiere más ancho de banda, pues bueno, se ajusta más el uso de la capacidad del punto de acceso. Cuando vamos al OFDMA, lo que ocurre es que ya tenemos una mayor granularidad. Se permite que en una misma trama podamos partir una señal en señales más pequeñas y además compartir esa misma trama entre varios clientes. Entonces, esto nos permite optimizar casi al máximo la capacidad de cada uno de estos canales. Entonces, lo que aquí necesitábamos 3 tramas para transmitir, pues aquí lo podemos hacer en una única trama. Con lo cual, un uso muy eficiente de los mismos recursos, de los canales. Otro de los aspectos que mejora la eficiencia de Wi-Fi 6 es la modulación 1024. En Wi-Fi 5 teníamos modulación 256, en Wi-Fi 6 tenemos modulación 1024, que básicamente resulta en el volumen de datos que puedo transmitir por unidad, por símbolo. En el caso de Wi-Fi 5 eran 8 bits por símbolo, en el caso de Wi-Fi 6 hablamos ya de 10 bits por símbolo, lo cual es simplemente por esta característica es un 25% de aumento en la velocidad de la transmisión de datos. Se transmite con mucha mayor eficacia a nivel de volumen de información. Después tenemos otra mejora muy interesante cuando estamos hablando de despliegue de dispositivos y dispositivos IoT en particular, que es el tiempo de activación dirigido o programado, el TWT, por sus siglas en inglés, que lo que permite es que el cliente puede negociar con qué frecuencia y durante cuánto tiempo van a transmitir y a recibir datos. Entonces, el punto de acceso puede indicar al cliente cuándo debe estar en un estado durmiente, por así decirlo, y cuándo debe despertar. Esto mejora el uso de los recursos de red. No necesitamos tantos recursos de red para que el cliente esté escuchando por un canal, sino que eso se puede reducir a los momentos en que es necesario, y además el propio cliente, el propio dispositivo, si está alimentado por una batería, va a hacer un consumo más reducido de energía, con lo cual se va a aumentar la duración de la batería, la vida útil de la batería, lo cual en despliegues de IoTs es muy interesante. Y después, por último, voy a mencionar como evolución tecnológica el WPA3, que es el estándar de seguridad de nueva generación para Wi-Fi. En el caso de Wi-Fi 6 es obligatorio para todos los puntos de acceso, dispositivos, implementar este estándar. Hasta Wi-Fi 5 teníamos el WPA2, que bueno, tiene una serie ya de problemas de seguridad o una serie de vulnerabilidades que se han ido detectando con el tiempo. WPA3 solventa todas estos problemas de WPA2. Además, utiliza cifrado más fuerte, con lo cual es mucho más robusto a nivel de seguridad, y también implementa mecanismos de seguridad frente al robo de contraseñas, ¿no? Con lo cual los hackers pues tienen más difícil poder atacar una red Wi-Fi, incluso en redes Wi-Fi que son públicas y abiertas. Entonces, todas estas tecnologías, entre otras muchas, estoy aquí mencionando, digamos, las más relevantes, hacen que Wi-Fi 6 sea muy eficiente. Es decir, que utilice los recursos de los puntos de acceso de los canales de los clientes del radioespectro con mucha más eficiencia que el Wi-Fi 5 y, por lo tanto, permita en general una mejor calidad de experiencia de los usuarios cuando están utilizando nuevas aplicaciones empresariales que necesitan más ancho de banda y admiten menos retardo. Mejoran la experiencia de usuarios también en zonas de alta densidad, porque el mejor aprovechamiento de todos los recursos hacen que más usuarios se puedan conectar simultáneamente y con un buen rendimiento al mismo punto de acceso. En las redes IoT, pues hemos hablado ya de la mayor duración de la batería del dispositivo, y además el mejor soporte en exteriores, que muchas veces los dispositivos IoT se tienen que desplegar, pues, por ejemplo, en Smart Cities o en entornos industriales, con lo cual también mejora todo el rendimiento o la respuesta hacia las redes IoT.
Y por último, pues las conexiones más seguras que hemos mencionado con el WPA3, tanto para IoTs como para dispositivos personales de clientes. Bueno, esto es lo que teníamos en Wi-Fi 6, que se certificó en 2019, por lo tanto lleva pues ya 3 años funcionando. ¿Qué pasa ahora en 2022 y más allá del 2022? Pues estamos viendo este crecimiento exponencial de dispositivos. 2022, recordemos, más de 18.000 millones de dispositivos se espera que estén conectados vía Wi-Fi a la red. ¿Vale? Entonces es un crecimiento exponencial. Tenemos aplicaciones de nueva generación como pueden ser la realidad aumentada y la realidad virtual que están en crecimiento. Aplicaciones que requieren vídeo de 8K de ultra alta definición. Por ejemplo, están teniendo mucho uso o mucho requerimiento de estas aplicaciones en el sector sanitario. Y por último, bueno, pues estas nuevas tecnologías futuristas en relación al metaverso, ¿no? Todas estas aplicaciones emergentes requieren mucho ancho de banda, requieren muy poca latencia, es decir, son muy demandantes de recursos. Con lo cual, bueno, pues, ¿qué es lo que se está observando con el Wi-Fi 6, que en un principio puede dar respuesta a estos requerimientos? Lo que ocurre es que las bandas en las cuales opera Wi-Fi 6, que son la de 2.4 y 5 GHz, están congestionadas, están saturadas de dispositivos a día de hoy, ¿no? Con este crecimiento exponencial. Entonces, la banda de 2.4 hace mucho tiempo que está saturada con aparatos electrónicos de uso común, y la banda de 5 GHz, pues bueno, tiene un par de dificultades para utilizar, para poder ampliar este uso del Wi-Fi 6, que es, bueno, no es una banda continua, tiene algunas limitaciones en su uso para el Wi-Fi, no se puede utilizar en su totalidad. Y bueno, y debido al espectro, que son 500 MHz asignados para Wi-Fi no contiguos, además en esta banda, pues esto lleva a que podemos tener solamente, por ejemplo, 2 canales ultra anchos de 160 MHz o 7 canales de 80 MHz, ¿no? Que esto, bueno, pues son, digamos, los canales que mejor se aprovechan por estas aplicaciones que necesitan mucho ancho de banda. Además, aquí en estas bandas no solamente estamos hablando de dispositivos Wi-Fi 6, sino que todo tipo de dispositivos más antiguos de Wi-Fi de las generaciones anteriores pues están conectándose a la banda de 5 GHz o a la 2,4 GHz, con lo cual estamos hablando de dispositivos que pueden ser en algunos casos muy antiguos, muy lentos y en gran cantidad. Entonces, bueno, es como tener, si vemos en esta foto, pues podemos tener una carretera con muchos carriles, pero si admitimos que circulen todo tipo de dispositivos, o sea, todo tipo de vehículos, y además hay muchísimos vehículos, pues ¿qué pasa? Que los coches más nuevos de última generación, de más alta gama, pues cuando todos los carriles están llenos, pues van a tener que ir a la misma velocidad que las bicicletas, que las motocicletas, que los autobuses, porque no hay más, está congestionado, ¿no? Entonces, en estas bandas, el Wi-Fi 6, realmente los dispositivos Wi-Fi 6 que tienen mucho potencial, pues no pueden aprovecharlo. ¿Qué se ha hecho? Pues lanzar Wi-Fi 6E, que es lo que hace es liberar este potencial de Wi-Fi 6 porque se amplía el potencial uso de Wi-Fi 6 a la banda de 6 GHz. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un nuevo espectro no licenciado de 1.200 MHz dedicado o que potencialmente puede ser usado por Wi-Fi. Entonces estamos hablando de mucho espacio, de mucho espectro de banda no congestionada, que por lo tanto está libre de este volumen de dispositivos, va a tener menos interferencias. Una cosa muy importante es que además va a admitir en Wi-Fi solamente dispositivos nuevos 6E, certificados 6E, lo cual quiere decir que vamos a eliminar de esta competencia pues todos estos dispositivos más antiguos, es decir, todos estos vehículos que van más lentos y que más antiguos no van a poder circular por esta carretera. Vamos a tener una carretera con hasta 7 carriles super anchos, 7 canales de 160 MHz,
que van a estar completamente dedicados para dispositivos 6E, es decir, para los coches último modelo más rápidos, que por lo tanto van a poder aprovechar todo su potencial. Estamos triplicando, si lo vemos, triplicando el espectro disponible para Wi-Fi con las bandas 2.4 y 5, que en total no llegaban a 600 MHz entre las dos, pues estamos pasando a 1200 MHz, con lo cual aumentamos a un total de 1800 MHz en los cuales podemos utilizar la tecnología Wi-Fi, el servicio Wi-Fi. Bueno, pues entonces si vemos en esta slide pues la visión general o el resumen de esto que hemos hablado, ¿no? De un vistazo es el Wi-Fi 6E. Básicamente es un Wi-Fi 6, es decir, está certificado como Wi-Fi 6, tiene que cumplir todos los requerimientos del Wi-Fi 6 desde el punto de vista del estándar y por lo tanto se beneficia de todas las tecnologías de alta eficiencia que hemos mencionado al principio, más tiene la posibilidad de operar en esta banda 6 GHz, por lo tanto dispone de una capacidad ampliada en una banda no congestionada con más canales superanchos y con menos interferencia al no tener ya esta congestión de tráfico de dispositivos de estándares anteriores, ¿no? Los beneficios pues, son los que hemos mencionado, que estábamos buscando, tener velocidades de gigabit, tener latencia extremadamente baja, una alta capacidad, un buen soporte para estas aplicaciones, nuevas aplicaciones, tecnologías emergentes como el vídeo Ultra HD 8K, realidad aumentada, realidad virtual, el metaverso, todas este tipo de tecnologías emergentes o aplicaciones emergentes. Vamos a tener un mejor rendimiento en entornos muy densos porque tenemos pues, mucho más espacio, canales más anchos, etcétera, con lo cual vamos a poder gestionar mejor todos los dispositivos que se conectan con distintas necesidades de ancho de banda y velocidad y mejor soporte para IoT en general. Bueno, pues nada, si son todo beneficios, pues ¿por qué no pasarnos ya directamente todos al Wi-Fi 6 desde ahora, ¿no? Bueno, pues hay que considerar algunas cosas antes de tomar ese paso o adoptar esa decisión. ¿Es el momento adecuado para pasar a Wi-Fi 6E? Bueno, he comentado que ha sido en 2021, es decir, el año pasado, cuando la Wi-Fi Alliance ha ratificado el 6E, con lo cual es una tecnología relativamente reciente. Entonces, la primera consideración que hay que tener en cuenta si estamos pensando en hacer un despliegue Wi-Fi 6E es en qué países está disponible, es decir, no se ha habilitado por todos los países o por todas las regiones de forma homogénea. Muchas regiones sí que están poniendo a disposición de Wi-Fi toda la banda de frecuencias de 6 GHz o una parte de ella, pero hay otros países que no. Y dentro de los que lo han hecho, pues hay también distintos sabores. Tenemos países como Estados Unidos, Canadá o Brasil, estos en verde más oscurito, pues que han abierto todo el espectro en 1200 MHz para Wi-Fi 6E. Sin embargo, Europa, o sea, la Unión Europea o Reino Unido solo han abierto una parte de la banda 6 GHz para Wi-Fi, la mitad, unos 500 MHz, porque, entre otras cosas, prefieren reservar la otra mitad para 5G. Hay otros países como Argentina, México, Nueva Zelanda, que, pues que están considerando, si todavía no han tomado una decisión, pero lo están evaluando, lo están considerando. Y como vemos, estos países en gris, los que están en gris, pues ni siquiera lo están considerando o no se han pronunciado, o de momento han decidido que no. ¿Vale? Entonces, pues primera consideración a tener en cuenta, ¿dónde está mi cliente? ¿Dónde voy a desplegar? Entonces, la recomendación es ir siempre a la Wi-Fi Alliance. Esto está tomado directamente, esta imagen está tomada directamente desde aquí, desde este enlace web, donde tenéis toda la información actualizada, mantenida por la Wi-Fi Alliance de en qué estado están la certificación a lo largo del mundo, ¿no? En un principio, nuestro pronóstico, el pronóstico de los analistas es que esto se va a ir adquiriendo, adoptando a nivel mundial poco a poco. Después tenemos que ver qué dispositivos están certificados Wi-Fi 6E. Como he mencionado, solamente dispositivos certificados Wi-Fi 6E van a poder utilizar la banda de 6 GHz. Por lo tanto, solo estos dispositivos van a poder beneficiarse de
este potencial, ¿no? de todos estos beneficios que he mencionado antes. Se está viendo, sí que está viendo una tasa de adopción muy grande de Wi-Fi 6 en general. Más rápido estos dispositivos o este estándar se ha adoptado a mayor velocidad que los estándares anteriores, porque bueno, cada vez hay más empresas que están yéndose a una política de conectividad solo Wi-Fi, por ejemplo, y desde luego en el mundo residencial o en el mundo de consumo, pues se está convirtiendo en el modelo de conectividad por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, según la Wi-Fi Alliance, toda esta información está extraída directamente de su página web, pues unos 2.300 millones de dispositivos Wi-Fi 6 entrarán en el mercado en este año. Aquí estamos en el 2022, ¿no? Estamos aquí hoy. Bueno, pues para final de año esto seguirá aumentando, esta tasa de adopción. Aproximadamente un 15% de estos dispositivos serán Wi-Fi 6E, es decir, compatibles con el 6E y que podrán utilizar la banda de 6 GHz. Es decir, todavía vemos que el Wi-Fi 6E tiene una tasa de adopción más baja que la que estamos viendo en el Wi-Fi 6 a día de hoy. Y después los productos o los dispositivos que están certificados 6E, bueno, pues van aumentando día a día. Se estima, según la Wi-Fi Alliance, que habrá unos 400 productos con certificación Wi-Fi 6E para mediados de este año. De nuevo, podéis consultarlo en la página web de la Wi-Fi Alliance si un dispositivo está o no certificado 6E, tanto puntos de acceso como ordenadores portátiles, smartphones, televisores inteligentes, pues bueno, el número de dispositivos o el tipo de dispositivos que se van certificando va creciendo. Y por último, tercera consideración que es importante tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de Wi-Fi 6E es la cobertura exterior. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues bueno, la banda de 6 GHz está ahí hace tiempo, no es algo que se haya creado a día de hoy para poder expandir el Wi-Fi hacia ella, sino que existe y por lo tanto hay una serie de servicios, una serie de señores que ya la están utilizando. Y en particular, pues hay una serie de servicios tradicionales de la banda de 6 GHz que están licenciados, operan bajo licencia y que además son críticos. Por ejemplo, servicios de seguridad pública, el backhaul de la red celular, enlaces de microondas, servicios por satélite, servicios de difusión de televisión. Entonces, todos estos servicios ya están operando en la banda 6 GHz, se consideran críticos y por lo tanto se debe evitar estrictamente la interferencia de los sistemas de Wi-Fi 6E con estos servicios o que puedan interferir con ellos o que puedan interrumpir este tipo de servicios que ya están funcionando ahí. Entonces, bueno, para garantizar que esto es así, en el Wi-Fi 6E se definen dos tipos de dispositivos de APs, los APs de baja potencia y los APs de potencia estándar. Cuando hablamos de APs o dispositivos de baja potencia, pues bueno, tenemos dispositivos que se han limitado para no interferir con los servicios existentes en 6 GHz gracias a que se ha limitado su poder de transmisión y también bueno, se han definido otras restricciones. Así pues tenemos, por ejemplo, los APs de bajo consumo en interiores, los LPI, que además de tener limitado su poder de transmisión, solamente se pueden desplegar en entorno de interior. Estos dispositivos o estos APs van a tener un uso similar al que tenemos a día de hoy por el Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 en entorno empresarial, en entorno residencial, es decir, en entorno de oficinas, edificios, entornos interiores. Se van a poder desplegar estos dispositivos, estos AP para interior, LPI, sin ningún problema, porque debido a este diseño particular no van a interferir con los servicios existentes en 6 GHz. Después vamos a tener otro tipo de dispositivos que es nuevo, que son los de muy bajo consumo y que son dispositivos que son portátiles y se van a poder utilizar en interiores y en exteriores. Van a ser dispositivos que se usen para, en general, para wearables,
dispositivos de uso personal de las personas, de los usuarios, y también para ser utilizados en vehículos, pues, en trenes, en coches, etc. Un ejemplo podrían ser unas gafas de realidad virtual que se conectan, que lleva un usuario y que se conectan al smartphone del usuario vía Wi-Fi en lugar de vía Bluetooth. ¿Para qué? Pues para poder gestionar el mayor volumen de datos que necesitamos para una aplicación de realidad virtual, ¿vale? Entonces, estos dispositivos son una nueva categoría, no interfieren con los incumbentes en la banda de 6 GHz porque el consumo de potencia es muy, muy bajo. Potencia de transmisión estamos hablando aquí. ¿Qué pasa en entornos exteriores, en despliegues outdoor? Pues aquí las distancias que hay que cubrir son más grandes típicamente que en un interior de edificios. Por lo tanto, necesitamos puntos de acceso de potencia de transmisión estándar, porque si no, no podrían dar la cobertura para un despliegue en exterior. Entonces, esto sí puede interferir con los servicios existentes y, por lo tanto, bueno, pues hay que definir otro tipo de mecanismos que puedan garantizar la no interferencia perjudicial con los servicios existentes. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, la FCC junto con la Wi-Fi Alliance ha diseñado un sistema de coordinación automática de frecuencias que se llama AFC, sus siglas en inglés, que lo que hace es gestionar las solicitudes de uso del espectro. Los puntos de acceso de exteriores tienen que cumplir una serie de características para poder funcionar con este tipo de sistema y, bueno, entonces se podría gestionar el servicio de Wi-Fi en exteriores, Wi-Fi 6E en exteriores, sin que se produzca una interferencia dañina. ¿Vale? Esto, por ejemplo, he visto hace poco que Qualcomm ha anunciado que ya tienen disponible su sistema de AFC para poder ser utilizado y comercializado. Pero bueno, está, digamos, en un grado todavía un poco reciente, ¿no? de existencia de estas tecnologías. Esto estamos hablando de la FCC en Estados Unidos. En otros países, en otras regiones, pues los sistemas y especificaciones se encuentran todavía en diversas fases de desarrollo, lo cual quiere decir que todavía es pronto para pensar en despliegues de 6E en entornos de exterior. Bueno, pasando ahora a lo que nosotros desde Alcatel-Lucent Enterprise ofrecemos al mercado, a nuestros partners y a nuestros clientes para dar respuesta a estas demandas de mercado, a estas tecnologías. Bueno, pues tenemos nuestra línea de productos diseñados y producidos en Alcatel-Lucent Enterprise que se llama OmniAccess Stellar Wireless LAN, y para esta línea de solución de Wireless LAN tenemos 3 familias a día de hoy, que son la familia de Wi-Fi 5, que no está en esta slide, que es la familia 1200. Wi-Fi 5 ya es un estándar, bueno, que ya empieza a ser un poco antiguo, pero todavía se utiliza y nosotros todavía tenemos comercializable la gama completa de puntos de acceso de Stellar. Después tenemos la familia 1300, Stellar 1300, que implementa Wi-Fi 6, es decir, todos estos puntos de acceso están certificados Wi-Fi 6, está totalmente disponible en el mercado y tenemos una gama, un rango completo, una gama completa de puntos de acceso para dar respuesta a todas las necesidades de nuestros clientes, desde puntos de acceso para requerimientos básicos de Wi-Fi en los clientes que tengan necesiten este tipo de puntos de acceso. Después tendremos los de gama media, que tenemos aquí 3 modelos diferentes para dar respuesta a requerimientos de gama media, y luego una AP de gama muy alta, que es el 1351. También tenemos 3 modelos de AP para exteriores, para despliegues en entornos industriales o en la calle o en entornos con altas, bajas temperaturas, etc. Y el AP Hospitality, el 13001H, que bueno, es una AP para desplegar dentro de habitaciones, tanto de hoteles como de clínicas, hospitales, en colegios mayores, en universidades o en despachos o en este tipo de entornos. Después, lo que estamos lanzando ahora al mercado, vamos a lanzar de aquí a final de año, ya es nuestra nueva gama Stellar 1400, que es la que implementa el 6E, es decir, certificada 6E.
Y para esta gama vamos a empezar por poner a disposición de nuestros clientes, en esta familia vamos a empezar a poner a disposición de nuestros clientes el AP de gama más alta, que es el 14.051. Este AP se ha anunciado ya y estará disponible después del verano, en septiembre. Y luego tendremos a final de año, en diciembre, el AP 14.031 de Wi-Fi 6E, que será un AP de gama media. Entonces, de aquí a final de año tendremos estos dos modelos de Wi-Fi 6E para ir completando esta tecnología con la gama estelar. Quiero hablar un poquito también de otros valores de OmniAccess Stellar, porque una buena solución de Wireless LAN no solamente se trata de que implemente el estándar de última generación o de que disponga de muchos modelos de AP o un rango completo de modelos de APs, sino que también tiene que incluir una serie de características, de funcionalidades, pues que haga que la solución sea óptima para dar respuesta a los clientes a los cuales nos dirigimos, ¿no? Y nosotros, como Alcatel-Lucent Enterprise, nos dirigimos a los clientes empresariales, desde empresas pequeñas, empresas medianas, largas, empresas grandes, incluso extra grandes, ¿vale? Entonces, nuestra gama nuestra solución de Wireless LAN OmniAccess Stellar fue diseñada en Alcatel-Lucent Enterprise desde en el momento en que estaba el Wi-Fi 5, era el estándar de la Wi-Fi Alliance, recién lanzado. Por lo tanto, es una solución relativamente reciente en el mercado y tiene la ventaja de que, al ser muy reciente, también la hemos diseñado desde el principio teniendo en cuenta las nuevas tendencias de Wireless LAN, en concreto el control de inteligencia distribuida en los puntos de acceso. Es decir, Stellar no es una solución de Wireless LAN que es tradicional, que está basada en controladores centralizados, sino que ya implementa una inteligencia distribuida en los puntos de acceso desde el primer momento, por diseño. Por lo tanto, este tipo de solución, para los que estéis familiarizados en la audiencia con las arquitecturas centralizadas, las arquitecturas distribuidas. La arquitectura distribuida tiene una serie de ventajas cuando las redes Wi-Fi se hacen muy grandes, que es lo que está pasando a día de hoy. Permite una alta escalabilidad, ya que no dispone de estos, no necesita estos controladores centralizados que, si la red crece mucho, acaban siendo un cuello de botella, acaban siendo un punto único de fallo, son difíciles de escalar. Entonces, en el caso de una solución como la de Stellar, tenemos una alta escalabilidad, tenemos una simplicidad operativa real y además un bajo coste de la propiedad gracias a este diseño. En este sentido, ALE pues, fue uno de los pioneros en la introducción de esta arquitectura de inteligencia distribuida para Wireless LAN. Por otro lado, queremos cubrir con una única solución Stellar, queremos cubrir las necesidades de todos nuestros clientes potenciales, es decir, desde instalaciones pequeñas, medianas, grandes o extra grandes. Y para ello pues, hemos definido unos modelos de despliegue bastante flexibles. Por un lado, los puntos de acceso de Stellar se pueden desplegar en modo clúster autónomo, autogestionado. Hasta 255 puntos de acceso pueden estar dentro de un clúster, con lo cual es ideal para empresas de tamaño pequeño, mediano. Si ya tenemos un despliegue mayor por encima de estos 255 access points, o que requiere el cliente, por lo que sea, necesita un sistema de gestión, una serie de funcionalidades que le permita gestionar de un modo centralizado toda su red, pues ya iremos a una solución Wireless LAN gestionada, o bien desde la nube, o bien desde un sistema Network Management System que esté instalado en la casa del cliente, en la sede del cliente. Todos los modelos de AP de Stellar, tanto de la familia 1200, 1300 como de la nueva familia 1400, se van a poder desplegar en cualquiera de estos modos. Después, puesto que estas redes Wireless LAN de inteligencia distribuida son relativamente recientes, pues entendemos que hay muchísimos clientes que tienen una instalación que está basada en controlador a día de hoy, y por lo tanto también Stellar
la hemos diseñado de manera que sea flexible para poder integrarse en un entorno basado en controlador y garantizar una evolución suave de una instalación existente que se base en controlador hacia una instalación final que se base en inteligencia distribuida. Por último, también proporcionamos modelos comerciales flexibles. Esto quiere decir que nuestros clientes pueden decidir adquirir la solución de Stellar Wireless LAN en modo CAPEX tradicional, con un pago upfront y, por lo tanto, adquiriendo la propiedad de todos los dispositivos de la red, o bien pueden ir a un modelo nuevo de red como servicio, de Network as a Service. En Alcatel pues, hemos diseñado el año pasado también un modelo de negocio, Network as a Service, que nos permite comercializar todos nuestros productos de red, incluida la solución Stellar Wireless LAN, en modo como servicio, ¿vale? Y entonces esto facilita a clientes que a lo mejor no tienen un budget muy elevado, no tienen un presupuesto elevado, o que quieren probar nuevas funcionalidades, que quieren probar el nuevo estándar sin hacer una inversión inicial o sin tener un riesgo financiero, pues van a poderlo hacer mucho más fácilmente moviéndose a un modelo as a service. Finalmente, para aterrizar un poco todo esto, os quiero contar un caso real de un cliente de Stellar Wi-Fi 6 para que tengáis una idea de qué tipo de clientes podemos abordar con nuestra solución. Se trata de un gobierno central en un país europeo. Entonces ellos adoptaron una política de todo Wi-Fi después de la pandemia. Decidieron que querían que la conectividad de sus 30.000 empleados, de funcionarios y empleados contratados, fuera a través de Wi-Fi, en primer lugar, ¿no? Entonces, ellos ya tenían una infraestructura existente de Wi-Fi en Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y bueno, pues se hizo un estudio de las necesidades y se llegó a la conclusión de que había que hacer el despliegue en Wi-Fi 6, ¿no? Para poder dar respuesta a todos los requerimientos. Pero ¿qué ocurrió? Que al hacer una auditoría de su base instalada, Wireless LAN, que está basada en controladores, se vio que migrar toda esta base instalada al nuevo estándar Wi-Fi 6 era realmente muy costosa en dinero, en inversión, y además muy compleja. Entonces, bueno, Alcatel les propuso hacer un rip and replace completo de su infraestructura, su red wireless LAN, a una nueva red wireless LAN de Stellar, totalmente basada en Wi-Fi 6, con controlador de inteligencia distribuida, de manera que eliminaban la necesidad de controladores ahora y en el futuro, garantizaban un despliegue más sencillo y menos costoso y también una evolución de cara a futuro también más sencilla. Otro de los requerimientos del cliente era que querían, pues tienen una red muy grande, querían un despliegue por fases, donde se fuera haciendo una coexistencia de su instalación existente con la nueva instalación a medida que se fuera desplegando, para tener una transición fluida y que no hubiera una disrupción del servicio. Esto también se puede hacer muy fácilmente gracias a las arquitecturas flexibles de Stellar Wireless LAN. Se desplegó un primer edificio con 250 puntos de acceso como piloto y para afinar todas las necesidades del cliente, ver que se cumplían todos sus requerimientos, hacer los ajustes necesarios, y ya a partir de ahí pues, se diseñó un despliegue por fases de 3.000 puntos de acceso en un plazo de 2 años. Requerían también o necesitaban también una gestión flexible de toda la red que diera servicio no solamente a la administración central del Estado, sino también que pudiera dar servicio a 50 agencias, organismos gubernamentales que no están centralizados, es decir, que están dispersos a lo largo del territorio y que además pues tienen sus propios equipos de IT, tienen su propia dirección, etcétera, ¿no? Entonces se les quería dar también cobertura de esta misma infraestructura de wireless LAN y gestión de la misma. Entonces, bueno, gracias a nuestra capacidad de tener un sistema de gestión omnivista, Network Management Services, en la instalación del cliente, se instaló esta plataforma en las oficinas o en la sede del cliente final para hacer gestión de todo lo que es la organización central del gobierno, y después se contrató para los organismos o las agencias que están distribuidas, pues el sistema en gestión omnivista Cirrus en la nube, que además permite servicios gestionados.
para poder hacer gestión de todas estas sedes. Luego, además, querían también un modelo comercial sencillo y que fuera rentable, es decir, que fuera efectivo, la relación coste-eficiencia fuera buena. Entonces, también les gustó mucho el modelo de Stellar por el hecho de que es realmente sencillo. Para cada una de las fases, el cliente tiene que decidir cuántos puntos de acceso va a desplegar en esa fase, de qué tipos, y entonces tiene que comprar los puntos de acceso, que tienen un coste para cada uno, y comprar una licencia de gestión por punto de acceso. Es decir, su presupuesto era número de puntos de acceso por precio de puntos de acceso, número de licencia de gestión por precio de licencia de gestión, así de sencillo. Con lo cual también les pareció un modelo muy sencillo y muy fácil de entender y de manejar a nivel financiero. Bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Como puntos clave quiero simplemente que recordéis dos. Wi-Fi 6E amplía la alta eficiencia del Wi-Fi 6 a la banda sin licencia de 6 GHz, es decir, implementa todas las capacidades de Wi-Fi 6, toda la tecnología de Wi-Fi 6 y la lleva a la banda de 6 GHz para obtener una mayor velocidad, una menor latencia y una mayor capacidad. Es decir, funcionar mejor todavía en entornos de Wi-Fi cada vez más demandantes. Segundo punto, aunque el Wi-Fi 6E está ya disponible, está certificado, ratificado y hay dispositivos, puntos de acceso que lo implementan en el mercado, está todavía en crecimiento, está en ramp up. El Wi-Fi 6 seguirá siendo la tecnología predominante en los próximos 2 años. Además, bueno, si estáis pensando en hacer un despliegue en Wi-Fi 6E, aquí os dejo pues una lista de comprobación muy básica, con 4 simples preguntas que tenéis que haceros de entrada para ver si tenéis que podéis ir a una solución en Wi-Fi 6E o de momento sería más aconsejable o recomendable mantener una solución o ir a una solución Wi-Fi 6. Entonces, primera pregunta, ¿tienes casos de uso que no pueden ser soportados con la tecnología actual, con Wi-Fi 6? ¿El Wi-Fi, el Wi-Fi 6E está ratificado en tu país? ¿Se puede usar la banda de 6 GHz para Wi-Fi en tu país? ¿Todos los dispositivos necesarios para el caso de uso que quieres cubrir, los requerimientos que quieren cubrir, están certificados para Wi-Fi 6E? Y finalmente, ¿necesitas un despliegue en exteriores? Recordad lo que hemos dicho, a día de hoy esta tecnología todavía no está madura o no está ni siquiera disponible para un despliegue en exteriores. Entonces, bueno, con esto podemos pasar ya, Solén, a la ronda de preguntas, si hay preguntas en el panel. Gracias, Ana. Gracias por esa presentación. Les recuerdo a todos que pueden descargar la presentación ahora desde el panel de control. Si ya tenemos unas preguntas, invito a la audiencia a poner sus comentarios o preguntas en la pantalla GoToWebinar. José, que nos saluda desde México, nos pregunta, ¿cuándo consideras, Ana, que los fabricantes de dispositivos Wi-Fi adopten 6E, si bien apenas hay laptops y smartphones con la tecnología Wi-Fi 6? Bien, es lo que he comentado. Realmente a día de hoy no hay todavía muchos dispositivos que funcionen en 6E, pero bueno, esto ha ocurrido en todas y cada una de las evoluciones de Wi-Fi, todos y cada uno de los estándares cuando se ratifican y se lanzan al mercado, pues bueno, hay un tiempo hasta que se disponen de los dispositivos, tanto de usuarios como de los puntos de acceso para la red Wi-Fi por los fabricantes de wireless LAN que implementan la tecnología. Entonces, realmente para mí sí estamos en un estadio todavía muy preliminar para ir hacia un Wi-Fi 6E. Yo creo que hay que pensar en escenarios, casos de uso bastante específicos que
pueden referirse a estas aplicaciones emergentes que he mencionado antes, como el vídeo Ultra HD de 8K, y hay dispositivos médicos muy sofisticados que sí que requieren este tipo de definición en el vídeo, o si queremos ir a aplicaciones de telepresencia que implementan realidad virtual, realidad aumentada, pero son, como he dicho, escenarios bastante específicos. Poco a poco se van a ir certificando 6E, tanto smartphones como laptops. Ya hay modelos, creo que de Lenovo, de Samsung, que están ratificados o que están certificados 6E, con lo cual, bueno, pues nuestra experiencia es que al final la gente va, a medida que van saliendo estos dispositivos al mercado, los va adoptando con bastante rapidez. Pero bueno, a día de hoy, efectivamente, yo creo que la mayor parte de los escenarios podrán cubrirse bien con Wi-Fi 6 y no será necesario, o a lo mejor no será posible ir a 6E todavía. Ok, gracias. De hecho, tenemos preguntas sobre las compatibilidades. Nos preguntamos si los puntos de acceso Stellar 1300 se pueden actualizar a 6E con el firmware. No. Para pasar a 6E, los dispositivos tanto de Stellar, es decir, de Alcatel, como de cualquier otro fabricante, necesitan cambios de hardware y van a tener que ser nuevos, una gama nueva de APs. Ok, muy bien, gracias. También nos preguntamos si hay access points que pueden integrar Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 para diferentes tipos de dispositivos, pero de hecho me parece que el Wi-Fi 6 sí está compatible con otras Sí, tecnologías. en el caso de Alcatel, de Stellar, todos los puntos de acceso son retrocompatibles con los estándares anteriores, o sea que no hay ningún problema. Si tú despliegas una nueva o migras hacia Wi-Fi 6 desde Wi-Fi 5, todos tus dispositivos van a seguir funcionando, aunque no hagas una renovación digamos, de la planta de dispositivos que tienes. Ok. Nos preguntamos la velocidad del equipo 1451. Bueno, pues el equipo 1451, como os he comentado, es el más, bueno, yo creo que va a ser el más alto de la gama o de Stellar 6E. Entonces, primero se ha diseñado con tres radios, una para cada una de las bandas, y en concreto en la banda de 5 GHz soporta una radio 8x8, que he comentado antes, con lo cual va a poder soportar hasta 8 clientes simultáneos en esa banda. Por otro lado, tiene interfaces uplink hacia la LAN de 10 gigabits, dos interfaces de 10 gigabits, por lo cual pues va a poder soportar un número muy elevado de clientes con velocidades de multigigabit. Por supuesto, la LAN hay que actualizarla o garantizar que el switch al que conectas, pinchas este punto de acceso, soporta 10 gigabits en sus bocas de acceso, claro. Ok, muy bien. Y también preguntamos si hay cambio de consumo PoE con los access points Wi-Fi 6E. Sí, evidentemente va a ser más el punto de acceso va a ser más exigente en cuanto al consumo energético, porque en primer lugar va a tener tres radios de servicio, una para cada banda. En general, los APs, los de Stellar y los que he visto en el mercado, en otros, haciendo un poco de prospección, van a usar tres radios. Entonces, como mínimo, ya solo por eso, pues va a tener un consumo superior. El PoE tiene que estar acorde con el consumo del punto de acceso, y hay que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar la LAN, la red LAN de acceso a la cual vamos a conectar el punto de acceso, el AP. Ok, muy bien. Bueno, gracias Ana, gracias a todos.
Y bueno, les digo, nos vemos pronto para otro seminario web o otra noticias en este tema. Gracias, Muy bien. Ana. Muchas gracias a todos por asistir al webinar. Espero que haya sido interesante. Sí, gracias. Bye.